¿Cuál es tu conocimiento, consideración, opinión o creencia acerca del hombre, del ser humano, de la raza humana? Evolución, creación por una mente superior o migración de otro planeta, obra de los extraterrestres. Pues hoy lo vamos a ver, así que quédate en este video. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte nuevamente y te doy la cordial bienvenida a Buscando la Verdad y algo más. Mi nombre es Mario Rodríguez y hoy vamos a ver la quinta doctrina de las 16 que vamos a estar viendo en toda esta serie de videos, por lo cual te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme para que verdaderamente nos afiancemos en la sana doctrina y tengamos la comprensión y el entendimiento para vivir una vida con la certeza de que lo que creemos y lo que seguimos es lo correcto y no simplemente porque alguien nos lo dijo o simplemente porque así nos parece, sino con los fundamentos y las bases bíblicas y de experiencia, historia y vivencias suficientes para caminar por el camino correcto. Hoy hablaremos acerca del hombre, la santidad original, porque el hombre fue creado santo, ¿sí? Para tener una relación íntima, directa con Dios. ¿Sí? Vamos a ver su desafortunada caída, también vamos a ver su redención y vamos a llegar pues hasta nuestros días. Vamos a ver que Dios es el creador. Aquí entramos descartando evolución, entramos descartando Anunnakis, reptilianos, extraterrestres, etcétera. Y lo vamos a ver en Génesis 1, ¿sí? Vamos a ir a Génesis 1, 26 al 27, que nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se destruyen muchos argumentos, hipótesis, teorías, conspiraciones, etcétera, etcétera. Porque básicamente dice que el hombre fue creado a imagen, ¿sí? A semejanza. Somos similares a Dios en poder crear, en tener emociones, en tener conocimiento, entendimiento, una mente, una razón, ¿sí? Y básicamente eso nos distancia totalmente de la línea, digamos, natural, animal, porque dentro de nosotros somos sobrenaturales, ¿sí? Somos básicamente un espíritu que vive un cuerpo y que tiene un alma, ¿sí? Entonces, básicamente, eso nos diferencia totalmente, no es la evolución, no es que llegamos al pináculo, a la cúspide de la pirámide de la evolución, por X o Y razón, no sé qué, por el cromosoma, por no sé qué cosas que dicen allá afuera, la que no en verdad es ciencia, porque la verdadera ciencia dista mucho de eso. Pero sí, hay muchas teorías, hipótesis, cosas, algunas que dicen que ya son comprobadas, lo cual es mentira. Pero básicamente, pues la verdad es que somos creación de Dios, a imagen y semejanza, por lo cual somos nosotros diferentes de la demás naturaleza, de las demás especies, de las demás criaturas, y a la vez tenemos dominio, señorío sobre la creación, por lo cual nosotros podemos domar, ¿sí? Animales de diversas especies, lo cual ninguna otra criatura puede hacerlas en este mundo. Podemos controlar muchas cosas y tenemos dominio, mayordomía, ¿sí? Y podemos verdaderamente ejercerlo de una o de otra manera. Vamos a ver básicamente 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, refiriéndose a nosotros, al ser humano, y especialmente a los seguidores del camino, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahí están los tres, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver, como siempre yo les he dicho, cuando tú encuentres un solo texto en la Biblia que se refiere a un tema y no hay más en la Biblia al respecto, ¿sí? Tácitamente, explícitamente, podríamos estar hablando de un relato, una historia, una narrativa, tema poético, tema quizá de pronto profético, pero no doctrinal ni de enseñanza ni para nuestros días, ¿sí? Directamente. Entonces, cuando encontramos pues en dos partes o más, incluso pues ahí ya podemos empezar a hablar de algo que nos está queriendo decir aplicable a nuestros días, quizá una doctrina, un principio eterno, y eso sí tenemos que tenerle mucho cuidado. Por lo cual la mayoría de herejías siempre salen de malinterpretar un texto que no tiene soporte en ninguna otra parte de la Biblia, o malinterpretar varios textos que su interpretación real es diferente uno del otro, pero básicamente debemos evitar caer en esos errores. Vamos a ir a Eclesiastés 12:7 para hablar acerca del espíritu. Y el polvo vuelve a la tierra como era, se refiere al cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso en Génesis nos habla de que Dios sopló en el primer hombre aliento de vida, ¿sí? Espíritu. Nos dio de su espíritu, de su básicamente su sustancia, ¿sí? Por lo cual somos a su imagen y semejanza, ¿verdad? El espíritu es inmortal, igual que el alma, ¿sí? El cuerpo es el único que es mortal. Este cuerpo, no me refiero al cuerpo de ya del tema de arrebatamiento, el tema de la eternidad. Sí, básicamente lo vemos ahí, no nos vamos a hacer enseñar, es menuzar el versículo, versículo por versículo, porque lo que siempre digo acá gastaríamos horas y días incluso, entonces no es el caso. Vamos a hablar ahora del alma, según Ezequiel 18:20, y nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando nos habla del alma morir, no está hablando de la muerte como la conocemos, sí que simplemente la persona dejó de ser, no, se refiere a la separación, al castigo eterno, la separación eterna de Dios, que es básicamente como, no literalmente, pero sí básicamente como una muerte, ¿sí? Porque se desconecta de su creador. Ahora, alguien podría decir que bueno, que el alma dice que muere, entonces para refutar y entender que el alma es eterna, lo vamos a ver también en Eclesiastés 3:11, que nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, nuestra alma, la parte sentimental, emocional, racional, ¿sí? Es perteneciente a nuestra alma, ¿sí? Por lo cual es, aquí entendemos, es obviamente eterna, no muere, y hay muchos más textos, no lo vamos a traer acá porque como digo haríamos muy largo este video y no es el caso. Vamos a hablar ahora de la lamentable caída, ¿sí? De la lamentable caída del hombre, de la humanidad por medio de la primera pareja en pecado, y eso lo vamos a ver directamente en Génesis 3:6, donde nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Génesis 3, no lo vamos a traer todo el capítulo, pero ahí nos habla todo lo que pasó, etcétera, etcétera, acerca de la caída. Vamos a ver también Romanos 5:12 al 19, y nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó,
Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Básicamente nos habla, entendemos obviamente que la caída del pecado, la primera pareja por lo cual entró básicamente el pecado en la raza humana, parte siempre de la desobediencia. Hay muchos matices ahí, hay muchos temas involucrados, no vamos a enseñar el pasaje, pero básicamente lo que quiero que entendamos es que el hombre fue creado por Dios en una naturaleza santa, ¿sí? Con comunión directa con Dios, hablar cara a cara, persona a persona, y viene la desobediencia, viene la caída y con la caída viene separación, porque obviamente la caída manifiesta pues otra cantidad de cosas, como luego pasó que Caín mató a Abel y luego la maldad de la humanidad en los siguientes años, décadas, siglos. Entonces ahí se revela esa parte de que básicamente el hombre necesita de Dios, sí, necesita de Dios, que no podemos salvarnos por nuestra misma fuerza o voluntad, y ahí es donde viene todo, inicia el proceso de salvación. Sí, hay que entender que el pecado fue una decisión, ¿sí? Como todos los seres humanos estamos básicamente en este mundo, y todas las veces, todos los días, a cada instante tenemos tentaciones, desde muy pequeñas que a veces las juzgamos como que no son pecado, hasta muy grandes como decir, y no me estoy diciendo que el pecado se clasifique, sino que estoy diciendo para nuestra conciencia, como decir robar una moneda, un billete que está mal en un lugar, llamémoslo mal ubicado, o un homicidio, un adulterio, una fornicación, eh, tantas posibilidades, ¿sí? Eh, todo el tiempo tenemos esa tentación, todo el tiempo tenemos esa oportunidad de elegir entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo inmundo, pecaminoso, ¿sí? Errar el blanco o acertar el blanco, siempre lo tenemos para decidir. Lo mismo pasó en aquel tiempo, el hombre podía decidir. Desafortunadamente, como nosotros lo hacemos muchas veces, eligió en aquel entonces aquella pareja, pues el pecado, contrariar la voluntad de Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos, a libre voluntad, obviamente. Viene la redención del hombre y lo vemos allí también en Génesis 3:15, donde se lanza la primera profecía que se puede entender tácitamente en la palabra acerca de la redención en Cristo Jesús. Y nos dice básicamente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí estaba hablándole a la serpiente y a la mujer básicamente, pero la serpiente pues obviamente era básicamente la manifestación de Satanás, ¿sí? Que fue la que engañó a la primera mujer y ella incurrió en transgresión para que el hombre también pecara. Entonces allí vemos, ¿sí? Que Dios lanza esa profecía, milenios después se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí inicia todo el proceso de Dios, ¿sí? Para redención de la humanidad, ¿sí? Sigue por la línea de Adán, luego Satanás siempre tratando de dañar todo, viene con Caín y a Caín mata lo justo que era Abel, lo mató, entonces se rompió esa línea, pero entonces viene Set, ¿sí? El otro hijo de Adán, y por esa línea llegamos a hombres de gran renombre, como fue por ejemplo Enoch. Luego pasa hacia Noé. Noé sabemos que también estaba en una generación perversa, básicamente como la que hoy en día existe, ¿sí? Y allí Noé pues era el justo que afligía su alma en ese tiempo, en medio del pecado, manteniendo la línea por la cual debía venir el Salvador, ¿sí? Entonces Noé se salva del diluvio, ¿sí? Luego continúa en adelante con todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y continúa esa línea, luego Jacob, Judá, y luego continúa toda esa línea, así con grandes señales, siempre apuntando hacia Cristo, porque vemos que básicamente Cristo se anuncia como el Cordero que sacrificó allí, pues, Abraham en lugar de su hijo, que se ofreció en lugar de su hijo.
Vemos que fue el arca que se salvó en lo anterior en el tiempo de Noé, etcétera, etcétera. Todo está señalando hacia la salvación porque era el propósito de Dios. Entonces lo vemos a lo largo, luego vienen los reyes, los jueces, los reyes, David, Salomón, toda esta línea, hasta llegar a José y María en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese proceso de milenios para que se cumpliera, pues obviamente, esa profecía de Génesis 3:15. Y viene pues básicamente nuestra redención, ¿sí? Liberarnos del pecado y de las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pues la palabra nos dice que de la concupiscencia de nosotros da luz el pecado, ¿sí? Viene en nuestra mente, bueno, las maquinaciones, luego a nuestro corazón y luego lo ejecutamos, ¿sí? Y pues obviamente una vez ejecutado, pues da luz la muerte. No me refiero a la muerte física, porque esa ya viene por naturaleza, ¿sí? A causa del pecado original, del pecado inicial, pero la muerte, la separación eterna de Dios. Entonces Cristo viene a cortar todo, absolutamente todo, ¿sí? A redimir a la raza humana, y lo vemos en Romanos 5:8, donde básicamente nos dice, pero Dios prueba, ¿sí? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que Cristo haya dicho, no, estos son buenos, voy a terminar de completar, de salvarlos. No, estamos perdidos, totalmente perdidos, y viene Cristo, ¿sí? Aun cuando éramos pecadores y no lo merecíamos, por gracia, para ser, pues obviamente, nuestro Salvador. Ahí Juan 14:6 también nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, hablándonos de que solamente en Él hay salvación. Entonces, acá vemos toda la realidad y la verdad del hombre. En las siguientes doctrinas que vamos a ver, pues vamos a ir hasta el tiempo escatológico del fin, viendo todo el proceso de la humanidad y todas las doctrinas que es necesario que entendamos y que podamos comprender para tener verdaderamente una vida básicamente dentro de la verdad, caminar en la perfecta verdad y no como la mesa que le falta una pata, ¿verdad? Pero ya hablamos, pues que el ser humano, lo importante es que tú entiendas que el ser humano no viene ni del simio, ni del mono, ni de los extraterrestres, ni de la evolución de yo no sé dónde, ni de no sé cuándo, sino que somos creación y obra de Dios, la cual es la única explicación sostenible de por qué el ser humano está arriba de toda la creación y por lo cual el ser humano tiene autoridad y dominio sobre la naturaleza y sobre la tierra, ¿sí? Aunque a causa del pecado, pues obviamente hay muchas variables, que pues eso lo vamos a ver incluso un poco más adelante. Así es, mis amigos, gracias por seguirme. Ya tenemos 4 doctrinas hacia atrás que tú, si es este el primer video que ves, puedes ir a estudiarlas y pues las que vendrán en las próximas semanas y meses para completar estas 16 doctrinas básicas y fundamentales de un verdadero cristiano para que verdaderamente andemos en el camino correcto. Así que mis bendiciones para ti y adelante siempre de la mano de Dios.